Buenas, buenas. Seguimos con estadística descriptiva poblacional número 61. Y bueno, el título incluye muchas cosas y sobre todas las cosas de todo lo que estamos viendo va a ser fundamental para ver a futuro un tema súper importante dentro de la estadística, que es el tema de regresión y correlación lineal. Y también multilineal también, pero en principio hay que ver la lineal. Hay otros tipos de correlatividad que no son lineal, parabólica, de otro tipo de curvas, pero sobre todas las cosas, la que se hace mucho hincapié en estadísticas es todo el tema de regresión y correlación lineal y multilineal. Pero bueno, necesitamos todos estos ingredientes como para llegar a esos temas también. Y a otros temas que no son de regresión y correlación lineal, como la parte de estadística inferencial, que es la parte de testeo de hipótesis, intervalos de confianza. Eso es lo que veremos a futuro. Pero ahora vamos a seguir hemos terminado hasta la última pantalla del video número 60. Eh, Perdón, parece que agarré mal ahí el lápiz óptico. Ahí. Eh, Esta es la última presión, acá corregí, había dos más. No, hay un solo más. Bueno, con esto probamos de la pregunta que hicimos recién, la probabilidad de que sea roja la segunda o blanca la segunda. Ya habíamos visto esto. Repasen el final del video anterior. Eh, bueno, sí, fue fácilmente comprobable por las cuentas que hicimos. Eh, bueno, este resultado también es válido para sucesos aleatoriamente independientes. O sea, el resultado este que está acá, que la probabilidad de que sea roja la segunda o blanca la segunda es 1, 100% seguro de que alguna bolita de algún color rojo o blanca va a salir, porque no hay un tercer color, claro. Lo comprobamos matemáticamente, como se ve acá, a pesar de que es intuitivamente razonable, eh, físicamente razonable. Así que eh, todo lo que vimos en el video anterior, que condice con procesos aleatoriamente condicionados, también vale para aleatoriamente independientes. En el caso, por ejemplo, de extracción de bolitas, supongamos de que volvemos, como en los primer ejemplo, de que se extraen bolitas con reposición. O sea, se extraen, se ve de qué color es y se vuelven a la caja. Supone que la cantidad de bolitas, tanto rojas y blancas, va a ser la misma y por ende, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta extracción, siempre la probabilidad de sacar una roja o una blanca va a ser la misma porque la cantidad de bolitas es la misma. O sea que la primera extracción no influye sobre la segunda extracción, o la primera extracción no condiciona la segunda extracción porque, lógicamente, la cantidad de bolitas de, de cada color es la misma. O sea que, en el caso de que sea con reposición, los sucesos de extracción son aleatoriamente independientes porque la primera extracción no condiciona a la segunda. O sea que en el caso de que sean aleatoriamente independientes las extracciones, todo lo que vimos hace un rato, el video anterior, también es válido. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Es decir, en general, vamos a pensar inductivamente. En general, supongamos que tenemos x1, x2, xn, y1, y2, y n, sucesos aleatoriamente independientes o condicionados, no importa. Sucesos aleatoriamente independientes o condicionados. Supongamos de que es como la extracción, ¿no?, de las bolitas, ¿no? Como si X serían bolitas rojas e Y serían bolita blanca, qué sé yo, una cosa así. Eh, o viceversa. Ahora lo pensamos en forma general, ¿no? Que pueden ser sucesos cualesquiera, puede ser extracción puede ser extracción de bolitas en una caja, o pueden ser sucesos aleatoriamente independientes o condicionados, cualquiera, del que se imaginen. Cuando digo genérico, puede ser cualquier conjunto de sucesos aleatoriamente, o sean independientes o condicionados. Hasta ahora vimos el ejemplo de las cajas de bolitas cuando los sucesos de extracción son aleatoriamente independientes, que tiene que ver cuando es con extracciones con reposición, y sucesos aleatoriamente condicionados cuando las extracciones
se hacen sin reposición. Bueno, acá vamos a hablar de genéricamente sucesos x1, x2, punto suspensivo xn, y 1 y 2, punto suspensivo yn, sucesos aleatoriamente independientes o condicionados. Se cumple esta fórmula que está acá, que no es otra cosa que la primera ley de Bayes de la probabilidad total. Esto ya lo hemos visto en viejos videos del viejo curso de probabilidades y estadística. La probabilidad total de que suceda el evento X sub I es la suma de todos estos términos. O sea, la probabilidad de que suceda el suceso X sub I, sabiendo, se sabe que sucedió I sub 1, por la probabilidad de que suceda I sub 1, más la probabilidad de que suceda el suceso X sub I, sabiendo que sucedió el suceso I sub 2, por la probabilidad de que suceda el suceso I sub 2, más punto suspensivo, todo lo mismo. Acá no me alcanzó el margen del Wimmer. Se supone que acá diría la probabilidad de que suceda X sub I sabiendo que sucedió el suceso I sub n, por la probabilidad de que suceda el suceso I sub n. Acá tendría que aparecer la probabilidad de que suceda el suceso I sub n. Bueno, la suma de todos estos términos condice con la probabilidad total de Bayes, que es la probabilidad total esta de que suceda el suceso X sub I. Ahora lo estoy escribiendo en una forma genérica, ¿no? Una fórmula para una cantidad n de sucesos X y n de sucesos Y, que pueden ser aleatoriamente independientes o condicionados entre sí. No importa, no importa eso. Ahora, en el caso particular, si fuesen independientes, bueno, aplico esta expresión, pero sabemos muy bien que en el caso de que sean independientes, ya no son condicionados, son independientes, la probabilidad de que suceda Q sub I sabiendo que sucedió I sub 1 tiene que ser igual a la probabilidad de que suceda X sub I. ¿Por qué? Porque estos sucesos son aleatoriamente independientes. El hecho que haya sucedido I sub 1 no implica en nada en absoluto de que suceda X sub I, o sea, no influye a que suceda X sub I. ¿Por qué no influye a que suceda X sub I? Porque X sub I es independiente de I sub 1. O sea, son dos sucesos aleatoriamente independientes. Si son dos sucesos aleatoriamente independientes, el suceso I sub 1 no condiciona en absoluto al suceso X sub I. O sea que el suceso X sub I sucede sin depender de que suceda I sub 1. Como no depende de que suceda I sub 1, la probabilidad esta es igual a la probabilidad de que suceda X sub I, independientemente de que suceda I sub 1 o no suceda. Porque obviamente el suceso X sub I no va a depender en absoluto del I sub 1. Como no depende en absoluto del I sub 1, la probabilidad de que suceda X sub I, sabiendo que sucedió I sub 1, tiene que ser igual a la probabilidad de que suceda X sub I, porque X sub I no depende de I sub 1. Y esto es por definición de sucesos aleatoriamente independientes. Cuando dos sucesos son aleatoriamente independientes, ya habíamos visto en los viejos videos, hay que repasar los videos anteriores, que la probabilidad de que suceda X sub I sabiendo que sucedió I sub 1 es igual a la probabilidad de que suceda X sub I, porque I sub 1 no influye, no condiciona en absoluto a que suceda X sub I. Como no influye o no condiciona a que suceda X sub I, bueno, a X sub I no le hace ni cosquillas de que suceda I sub 1 o que no suceda. Por lo tanto, esa probabilidad tiene que ser lógicamente igual a la probabilidad de que suceda X sub I. Lo mismo con estos sucesos. La probabilidad de que suceda X sub I sabiendo que sucedió I sub 2 no importa, no interesa, porque I sub 2, el suceso I sub 2, no condiciona, no limita a que suceda X sub I. Por lo tanto, esta probabilidad tiene que ser igual a la probabilidad de que suceda X sub I, porque X sub I no depende de I sub 2, no está condicionado por I sub 2, no depende para nada de I sub 2. Entonces, esta probabilidad condicional es igual a esta probabilidad de que suceda X sub I. O sea, esto ya por definición, cuando dos sucesos son aleatoriamente independientes, la probabilidad condicional esta tiene que ser igual a la probabilidad de X sub I. O sea, la probabilidad de X sub I sabiendo que sucede I sub 2 es igual a la probabilidad de que suceda X sub I.
porque x sub i no depende de y sub 2. Suceda o no suceda y sub 2, la probabilidad de que suceda x sub i es esta indefectiblemente. O sea, esto tiene que ser igual a esto. Y lo mismo con todos los términos. La probabilidad de que suceda x sub i sabiendo que sucedió y sub n, como no depende de y sub n, esta probabilidad tiene que ser igual a la probabilidad de que suceda x sub i, independientemente de que haya sucedido o no y sub n. Porque como son aleatoriamente independientes, y sub n no condiciona, no limita a x sub i, a que suceda x sub i. Por lo tanto, esta probabilidad, la probabilidad de que suceda x sub i, sabiendo que sucedió y sub n, ¿qué importa si sucedió, qué importa si sucedió y sub n o no sucedió? Porque son aleatoriamente independientes. Esta probabilidad tiene que ser igual a la probabilidad de que suceda x sub i. Eso sucede, o sea, esta probabilidad condicional es igual a esta, siempre y cuando sean aleatoriamente independientes, porque si son condicionados no sucede eso. Entonces, acá me falta una N, independientes. Independientes. Entonces, esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto. ¿Qué puedo, cuando hago esta suma, qué es lo que puedo hacer? Y bueno, cuando hago toda esta suma me fijo que probabilidad de x sub i, probabilidad de x sub i, todos los términos tienen probabilidad de x sub i. Puedo sacar probabilidad de x sub i factor común. Saco probabilidad de x sub i factor común. Me queda probabilidad de x sub i factor común multiplicado por este corchete, que es lo que queda adentro, la suma esta. Y después simplifico esto con esto, me queda 1. Y me queda que la suma de estas probabilidades, la probabilidad de I sub 1, la probabilidad de I sub 2, la probabilidad sucesivamente de I sub n, vale 1. Bueno, lógicamente, en forma intuitiva, ¿no? La probabilidad de todos los sucesos I sub 1, I sub 2, I sub n tiene que dar 1, porque alguno de estos sucesos, I sub 1, I sub 2, puntos suspensivos, I sub n, va a suceder, alguno de ellos va a suceder. Bueno, lo cual es un resultado obvio, ¿no? O sea, alguno de estos sucesos va a suceder. No dos simultáneamente, o va a suceder I1, o va a suceder I2, o va a suceder I3, o va a suceder I4, punto suspensivo, y en alguno de ellos va a suceder, pero no dos al mismo tiempo, o tres al mismo tiempo, porque no tiene sentido. Bueno. Bueno, luego en general, sean sucesos condicionados o independientes, se cumple siempre esta relación, que es la primera ley de base, ya lo dije. Y también se puede probar, se puede probar que la suma de estas probabilidades, de la misma forma, la suma de todas estas probabilidades vale efectivamente 1. Yo lo hice acá. Creo que no. Bueno, no. Bueno, acá yo demostré anteriormente que esta suma vale 1. También no lo demostré, pero también se puede demostrar que la suma de estas probabilidades también vale 1. La probabilidad de que, bueno, salga x1, más la probabilidad de que salga x2, más punto suspensivo, la probabilidad de que salga x n puede ser cualquier número, ¿no? Genérico, puede ser 4, 5, 6, 10, 20, 1.000.000. Bueno, suma de todas estas probabilidades tiene que valer 1, porque alguno de estos sucesos va a suceder. Para demostrar esto, es exactamente la misma demostración que acá, que hicimos antes, pero dado vuelta. Dado vuelta, ¿qué significa? En vez de que aparezca X, tendría que aparecer, acá tendría que aparecer probabilidad de I sub I, acá tendría que ser I sub I, acá tendría que ser X sub 1, X sub 1, acá I sub I, X sub 2, I sub 2. Bueno, hay que cambiar de roles. Significa, la X pasa a ser I y la Y pasa a ser X. Si hacemos ese cambio de roles, que la X pasa a ser I y la Y pasa a ser X, y haciendo el mismo manejo que hice acá, me va a quedar que la suma, esta suma de acá, vale 1, pero acá va a ser probabilidad de x1 más la probabilidad de x2 más la probabilidad
puntos suspensivos xn es igual a 1. O sea que hay que cambiar de roles. La X pasa a ser Y, la Y pasa a ser X, con el mismo argumento, el mismo desarrollo, demuestro que la suma de las probabilidades X1 más X2 más probabilidad de X3 más punto suspensivo, la probabilidad de Xn vale 1. O sea, llegamos a esta relación. No lo hice porque es obvio que hay que hacerlo bien. Bueno. Bueno, esto es una observación. La probabilidad total de Bayes, que lo que estábamos expresando, se puede expresar cada término de acá como una probabilidad conjunta. Lo vamos a usar lo puse porque lo vamos a usar a posteriori cuando veamos temas que tienen que ver con la varianza y la covarianza de sumas o restas de variables aleatorias, que va a ser importante en el tema futuro de regresión y correlación lineal. O sea que este término de acá es la probabilidad conjunta de x sub y sub 1. Este término de acá es la probabilidad conjunta de x sub y sub 2. Y bueno, así sucesivamente, este último término de acá, que es la probabilidad de que suceda x sub y sabiendo que sucede y sub 1 por la probabilidad de que suceda y sub n. La probabilidad de que suceda x sub y sabiendo que sucedió y sub n por la probabilidad de que suceda y sub n. Y acá no aparece porque no, medio espacio Wimmer, es este término de acá. Entonces la suma, esta probabilidad total de que suceda x sub y, se puede poner en función a la probabilidad conjunta. Lo puse así porque a futuro lo vamos a usar, como dije, en los temas de regresión y correlación. Pero bueno, esta expresión que está acá, 1, va a servir para sean sucesos aleatoriamente condicionados independientes. O sea, esto no es otra cosa que poner de otra forma la ley de probabilidad total de Bayes, que sería esto de acá. Nada. Y que vale para sucesos aleatoriamente condicionados e independientes. Bueno, ahora sí, cambiamos de tema, porque bueno, obviamente necesito este tema también, que es el tema de variables aleatorias, que habíamos visto también en los viejos videos de probabilidades y estadísticas que están en mi canal, y que va a ser importante para poder entrar o empezar a hacer la introducción fundamental de lo que bueno, es la varianza de una suma o resta de variables aleatorias, que eso nos va a llevar a la definición de lo que es la covarianza de dos variables aleatorias, y con la covariancia vamos a poder ver qué grado de correlación existe entre dos variables aleatorias, lo cual ese grado de correlación nos va a quedar el campo allanado como para poder entender lo que es la correlación lineal entre dos variables aleatorias. A través de la correlación lineal de dos variables aleatorias voy a ver qué relación lineal posiblemente exista entre dos variables aleatorias, y una vez que pueda medir esa correlación, lo cual uno desea que esa correlación lineal sea una correlación fuerte. Si es una correlación fuerte, después vamos a ver lo que significa una correlación fuerte, desde el punto de vista lineal, vamos a poder hacer lo que se llama un método de regresión lineal, donde en el método de regresión lineal lo que vamos a hacer es, inclusive gráficamente, dibujar una recta que esté ajustándose en forma intercalada dentro de una nube de puntos, que esa recta trata de abarcar la mayor cantidad de puntos posibles de esa nube, pero esa recta lo que me está dando, más allá de abarcar la mayor cantidad de puntos de esa nube, me está dando la evolución lineal de esa cantidad de puntos que yo voy a graficar. Cuando yo encuentre esa recta de regresión lineal que encaja muy bien dentro de esa nube de puntos, yo puedo decir efectivamente que esos puntos se ajustan muy bien a lo que se denominaría una recta de evolución lineal. No van a caer todos los puntos sobre esa recta, sino que van a caer de esos puntos, de esa nube de puntos, van a caer muy cercanamente a esa recta, que trata de ajustar lo mejor posible todo ese conjunto de puntos en esa evolución lineal. Eso se llama método de regresión lineal, que a futuro lo vamos a ver.
Bueno, me adelanté un poco, pero es lo que efectivamente veremos. Y por eso estamos ahora repasando el tema de variables aleatorias. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Viejo tema de probabilidades y estadística. Viejo tema de probabilidades y estadística, porque esto lo hemos visto, búsquenlo en el canal, los cursos que habré dado como 210 de probabilidades y estadística, y hemos dado, bueno, se llaman dentro del curso de probabilidades y estadística que está en mi canal, variables aleatorias 1, variables aleatorias 2, variables aleatorias 3, búsquenlo, está ahí, está todo. Hemos visto variables aleatorias discretas y continuas, pero bueno, vamos a repasar lo que es la variable aleatoria, porque estoy hablando de variables aleatorias discretas y continuas que están en el canal, pero bueno, es cosa de que ustedes busquen y hurguen variables aleatorias que está ahí y ahí está todo. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Aleatoria ya sabemos que tiene que ver con el azar, con lo indeterminado, con la incerteza, con la probabilidad de que suceda un evento o no. Sabemos que en la naturaleza la mayoría de los eventos son estadísticos, son probabilísticos. No sé si va a suceder o no. Tengo un grado de certeza de que sucedan o de que no sucedan. Es como el pronóstico meteorológico. Si me dicen un 70% de chaparrones mañana, por ahí no llueve. O qué sé yo, el clima puede cambiar abruptamente, pero hay una cierta probabilidad. Me está diciendo, mira, 70 de cada 100, seguro que llueve. Entonces, buscar el paraguas o tenerlo en cuenta. Ahora, podría existir un 30% de error de que no llueva. Bueno, podría no llover. Pero la estadística me está previendo lo que podría suceder. No me está diciendo efectivamente va a llover, porque podría ser que no llueva en un 30%. Bueno, eso significa algo aleatorio, al azar, probabilístico, estadístico. Bueno, ¿qué se sucede? Nosotros decimos probabilidad del 70% de chaparrones, 0,70 de que llueva. Probabilidad del 30% de que no llueva, 0,30, 0,30. Las probabilidades se miden, pero cuando uno quiere a esas probabilidades, supongamos, adosarle o rotularlas con un número, o sea, adosarles o rotularlas con un número, ese número que se identifica o se pega con esa probabilidad se llama variable aleatoria. Eh, Quizás el ejemplo del pronóstico meteorológico no es el adecuado para dar un ejemplo de variable aleatoria. Podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa. Podríamos dar un ejemplo de variable aleatoria. A ver, veamos, pensemos y veamos qué podemos procesar, porque tengo muchos ejemplos. De tantos ejemplos, muchas veces que uno tiene en la cabeza, por ahí uno se pierde y no sabe, digamos, cómo expresar una variable aleatoria. Eh, bueno, supongamos un ejemplo muy sencillo. Tiramos dos dados, ¿no? Bueno, sabemos, el dado tiene 6 números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro también, son dados buenos, son dados legítimos, dados que no son tramposos, siempre van a caer en forma aleatoria. O sea, todas las caras, todos los números tienen la misma chance de salir. O sea, la probabilidad de que salga cualquier número del dado va a ser un sexto, ¿no? O sea, todos tienen la probabilidad de un sexto de salir. Tanto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces yo tiro dos dados. Bueno, mi variable aleatoria que voy a definir yo es la suma de los números que salen. O sea, la suma de los números que salen en los dados. Esa es mi variable aleatoria. ¿Por qué mi variable aleatoria es esa? Porque es un ejemplo. Podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa. Supongamos que tiro dos dados y esos dos dados caen en la mesa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, registrar los números que salen en cada dado. Y esos números que salen los tengo que sumar. Supongamos tiro los dos dados, sale el 1 y el 2. Bueno, sale el 1 y el 2, 1 más 2 es 3. Bueno, x igual a 3 sería mi variable aleatoria. Digamos, el valor de mi variable aleatoria x igual a 3 que se identifica con la suma de esos dos
números que salen en los respectivos dados. Bueno, x igual a 2. ¿Qué significa el valor de la variable aleatoria x igual a 2? Bueno, como x es la variable aleatoria que se identifica con la suma de los números que salen en los dados, x igual a 2 significa la suma de los números que salen en los dos dados. Va a ser el 1 en un dado y el 1 en el otro. Si tiro los dos dados, sale 1 en un dado y 1 en el otro, 1 más 1 es 2. Tiro de nuevo, sale el 1 y el 2. 1 más 2 es 3, x igual a 3. Tiro otra vez los dos dados, sale el 2 y el 1. 2 más 1, 3, sigue siendo x igual a 3. Bueno, ahora, por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de obtener x igual a 2, ¿cuál es la probabilidad de obtener x igual a 2? Donde x es la variable aleatoria que es la suma de los números que salen en los dados. Bueno, la probabilidad de que salga x igual a 2 no es otra cosa que 1 sobre 36 posibilidades. ¿Por qué? Porque hay una sola combinación de que salga 1 y 1. Hay una sola, 1 y 1. Entonces hay una sola combinación de que salga 1 y 1. O sea que la suma que la suma de ambos números valga 2, ¿no? X igual a 2 se identifica con la combinación 1 en el primer dado y 1 en el segundo dado. Hay una sola combinación de eso. Frente a 36, ¿por qué frente a 36? Porque se supone que tengo dos dados. Cada dado está pintado con 6 números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro dado también. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay entre los números del primer dado con los números del segundo dado? Y bueno, 6 por 6, 36. 6 por 6 es 36. Son 36 combinaciones de pares posibles que se pueden formar entre dos dados cuando los tiro. Entonces, como x igual a 2 identifica que la suma de los dos números sería 1 más 1 es 2, ¿no? X identifica la suma de los números que salen en los dados. X igual a 2 se identifica con la combinación 1, 1, y hay 36 combinaciones posibles. 1 sobre 36 es la probabilidad de que X valga 2. O sea, la probabilidad de que X valga 2 es la probabilidad de que salga la combinación 1, 1, que es 1 sobre 36. Eso es un ejemplo de variable aleatoria. Yo le estoy poniendo un número, rotulando un número a una probabilidad. El número x igual a 2 es el rótulo, el número que le pongo a el evento aleatorio de que salga el 1, 1, cuando tiro los dos dados, cuya probabilidad es 1 sobre 36. Simple. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que salga x igual a 3, bueno, la suma tiene que dar 3 de los dos dados que tiro. Bueno, ¿cuántas combinaciones de 3 puede haber cuando tiro dos dados? 1, 2 y 2, 1. Hay dos combinaciones. Puede ser 1, 2 o 2, 1, porque 1 más 2 es 3 y 2 más 1 es 3. Entonces va a ser la probabilidad de que x sea igual a 3 es 2 sobre 36. Y así sucesivamente. Puedo hacer la probabilidad cuando x vale 4, cuando x vale 5, cuando x vale 6, y así sucesivamente. O sea, la variable aleatoria es ponerle un número o asociarle un número a una cierta probabilidad. Es un ejemplo que se me ocurrió. Bueno, ya vamos terminando igual. Acá dice, es la cantidad que aparece en una cierta frecuencia relativa o probabilidad para poder hacer estadística de ella. Es decir, hacer una... Bueno, se supone que una vez que nosotros definimos lo que es una variable aleatoria, que es rotular, es decir, ponerle un número, una probabilidad, vimos el ejemplo de tirar dos dados, bueno, donde la variable aleatoria x es la suma de los dados que salen, la suma de los números que salen de los dados. Se supone que una vez que uno define una variable aleatoria y calcula la distribución de probabilidades, uno puede sacar a futuro
medidas de tendencia central como la media, la moda, la mediana, y medidas de desviación como la desviación estándar y otras cosas. Otro ejemplo de variabilidad aleatoria sería, como dice acá, las notas del curso. Nosotros hicimos un problema de las notas de un curso de 80 alumnos de un curso. Bueno, y lo que habíamos dividido, obviamente, esas notas en intervalos de clase. Bueno, las marcas de esos intervalos de clase, que son los puntos medios de cada intervalo, serían como variables aleatorias, ¿no? Que corresponden a cierta frecuencia relativa de aparición, o hacia la frecuencia relativa de que aparezcan justamente todas las notas de ese intervalo. La marca de clase es el valor intermedio del intervalo de clase. Dentro de ese intervalo de clase hay una cantidad de notas que aparecen dentro de las 80. Bueno, el total de notas que aparecen dentro de ese intervalo, dividido el total de notas, que eran 80, claro, me va a dar la frecuencia relativa. Bueno, esa frecuencia relativa sería la probabilidad de que aparezcan esas notas, dentro de ese intervalo. Y la marca de clase no es otra cosa que la variable aleatoria asociado a esa frecuencia relativa o probabilidad de que aparezcan este conjunto de notas de ese intervalo. Bueno, ese es otro ejemplo. También pueden ser los sueldos de las personas en una ciudad, el número que sale de un tiro de un dado. Bueno, ya vimos el tiro de dado. O sea, hay muchas variables aleatorias. Y a futuro ya, como habíamos visto en los viejos videos de variables aleatorias, hay variables aleatorias que son, en este caso, los ejemplos que estamos dando, por ejemplo, del tiro del dado, por ejemplo, la suma de números que salen al tirar dos dados es una variable aleatoria discreta porque es numerable, puede ser x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, es la suma de los números que salen cuando tiro dos dados, es una variable numerable, son números naturales, por lo tanto se dice que es una variable aleatoria discreta. Ese es un ejemplo de variable aleatoria discreta, y variables aleatorias continuas, como hemos visto en el canal, ya después lo vamos a repasar también, son como, por ejemplo, la variable de la distribución normal, por ejemplo, la variable aleatoria normal, la variable aleatoria, qué sé yo, exponencial, gamma. Hay un montón de variables que son de distribución continua, que bueno, después ya la vamos a ir repasando. Lo más importante es entender claramente que la variable aleatoria es un número que se le asocia a una probabilidad de un evento estadístico, y que a futuro eso me va a servir, teniendo la tabla de distribución de probabilidades, calcular valores de tendencia central, que son la media, la moda, la mediana, y medidas de desviación como la desviación estándar. Bueno, listo, como ya se pasaron media hora, se pasó media hora ya directamente, nos quedamos en este último cuadro, seguiremos apostando en variables aleatorias, pero bueno, seguiremos viendo algo más, no mucho más, más que lo necesario. Para ver más profundamente el tema de variables aleatorias, les recomendaría que vayan al canal y vean los viejos videos de variables aleatorias. Yo estoy haciendo un breve repaso de todo este tema para poder introducirnos en el camino de lo que tiene que ver con la varianza de suma o resta, la varianza de suma o resta de variables aleatorias, que después condice con el tema de correlación. Después va a venir el tema de correlación lineal, regresión lineal, y yo necesito justamente repasar, digamos, repasar estos temas y ver fuertemente eso, hombre, para poder ver a futuro el tema de ajuste lineal y correlación lineal. Pero bueno, a repasar, a mirar todos los videos, a repasar los videos anteriores. Estamos repasando el tema de variables aleatorias. No voy a profundizar mucho este tema de variables aleatorias, los conceptos necesarios para arrancar con los nuevos temas. Pero si quieren ahondar sobre este tema de variables aleatorias discretas y continuas, vayan a mi canal, que se llama Variables Aleatorias 1, Variables Aleatorias 2, Variables Aleatorias 30. No sé, hay un montón de videos de variables aleatorias y ahí está todo. Así que bueno, nos vemos en el video número 62 de Estadística Descriptiva Poblacional. Espero que les haya gustado y nos vemos la clase que viene. Chau, chau.